vamos a leer los primeros 12 versículos del capítulo 58. Si usted trae Biblia, sígame con su vista. Yo voy a leer una versión un poquito diferente, Reina Valera contemporánea, cambia algunas terminaciones solamente, pero es el mismo mensaje. Y los que no traen Biblia, en la parte de atrás la van a estar proyectando, pero vamos a estar atentos a lo que Dios nos dice en esta porción de la Escritura. ¿Ya están todos listos, hermanos? Quien esté listo, diga amén. Muy bien, versículo 1 hasta el 12. Grita a voz en cuello y sin descanso, levanta la voz como una trompeta y denuncia la rebelión de mi pueblo, denuncia el pecado de la casa de Jacob. Dicen que me buscan todos los días y que quieren conocer mis caminos, como si fueran gente que practicara la justicia y que nunca hubiera abandonado las enseñanzas de su Dios. Me piden emitir juicios justos, dicen que quieren acercarse a mí. Y me preguntan, ¿cuántos le han hecho alguna vez una pregunta a Dios, hermanos? ¿Alguien le ha hecho alguna pregunta a Dios? Muchos le hemos hecho preguntas a Dios, ¿verdad? Bueno, yo he conocido que si uno se toma el tiempo suficiente para esperar, Dios no solo escucha lo que nosotros preguntamos, sino también responde, ¿verdad? A veces nosotros nomás nos tomamos el tiempo para preguntar, pero no nos esperamos hasta que Dios nos responda. Bueno, este pueblo tiene una pregunta para Dios. ¿Qué le preguntan? ¿Qué sentido tiene que ayunemos si no nos haces caso? ¿Para qué afligir nuestro cuerpo si tú no te das por enterado? Pero resulta, dice el Señor, que cuando ayunan solo buscan su propia satisfacción y mientras tanto oprimen a todos sus trabajadores. Solo ayunan para estar peleando y discutiendo y para dar de puñetazos impunemente. Si quieren que su voz sea escuchado en lo alto, no ayunen como hoy en día lo hacen. ¿Acaso lo que yo quiero como ayuno es que un día alguien aflija su cuerpo, que incline la cabeza como un junco y que se acueste sobre el cilicio y la ceniza? ¿A eso le llaman ayuno y día agradable al Señor? Versículo 6. Más bien el ayuno que yo quiero es que se desaten las ataduras de la impiedad, que se suelten las cargas de la opresión, que se ponga en libertad a los oprimidos y que se rompa todo yugo. Ayunar es que compartas tu pan con quien tiene hambre, que recibas en tu casa a los pobres vagabundos, que cubras al que veas desnudo y que no le des la espalda a tu hermano. Si actúas así, entonces tu luz brillará como el alba y muy pronto tus heridas sanarán. La justicia será tu vanguardia y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces clamarás y el Señor te responderá. Lo invocarás y Él te dirá, aquí estoy. Si quitas en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el lenguaje hueco, y si compartes tu pan con el hambriento y satisfaces el hambre de los afligidos, entonces tu luz brillará entre las tinieblas y la oscuridad que te rodea será como el mediodía. Entonces yo, el Señor, te guiaré siempre y en tiempos de sequía satisfaré tu sed. Infundiré nuevas fuerzas a tus huesos y serás como un huerto bien regado, como un manantial cuyas aguas nunca faltarán. De generación en generación tus descendientes edificarán las ruinas y los cimientos de antaño, y tú serás conocido como reparador de ruinas y restaurador de calzadas otrora intransitables. Así como estamos de pie, hagamos una oración. Precioso Dios, nuestra mente y nuestro espíritu está dispuesto a tu verdad. Queremos escucharla a través de tu palabra. Permite que no haya nada ni nadie que pueda, Señor, estorbarnos de escuchar tu dulce voz y a través de ella entender lo que tú quieres y tienes para nosotros y hacia dónde nos estás dirigiendo, Señor, con este proyecto de ayuno y de oración. Precioso Dios, tu palabra que es bendita en sí misma, añada bendición a cada uno de aquellos que con corazón humilde y sincero la reciban, Señor, y cualquier molestia, dolencia que pudiera haber desaparezca mientras tu palabra es expuesta. Yo lo creo, Señor, y en el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Este pasaje es uno de los que más comúnmente mencionamos o hacemos referencia a él cuando se trata el tema del ayuno.
Sin embargo, cuando ya lo leemos dentro de todo su contexto, su cuerpo, de los demás pasajes, nos damos cuenta que efectivamente se menciona el ayuno, pero como un ejercicio de búsqueda. En realidad, el tema que se está tratando en los primeros 12 versículos que hemos leído del capítulo 58 es la búsqueda de Dios. ¿Cómo se debe de buscar a Dios? Cómo la gente a veces pensamos que estamos buscando a Dios, pero Dios tiene una perspectiva completamente diferente y nos dice, eso a lo que tú llamas búsqueda, yo le llamo de otra manera. Le llamo religión, le llamo liturgia, le llamo tradición, pero no búsqueda. Y comienza el Señor a mencionar las características que no debe de contener el tiempo de búsqueda, de oración y de ayuno. Y por inferencia podemos concluir que si nos está diciendo lo que no debemos hacer, lo contrario debería de ser lo que Él busca producir en nosotros. Si estoy siendo claro hasta ahí, díganme amén, hermanos. Ahora, resulta un poco difícil ubicarnos claramente hacia qué etapa de la vida del pueblo judío está dirigido este pasaje. Y es importante ubicarnos, hermanos, porque por regla, o más que por regla, la Biblia no puede significar para nosotros lo que no significó para el pueblo que recibió el mensaje originalmente. No crea que cuando uno va al contexto histórico lo hace solamente por arrojar datos que a algunos le parecen aburridos y a otros le parecen interesantes, qué sé yo. Lo hace porque cuando uno descubre lo que Dios quiso decir en aquel tiempo, aquella gente, en aquella condición, puede trasladar el principio eterno y aplicarlo a la condición actual. Amén, hermanos. Entonces, cuando uno ve las características de la búsqueda que se están mencionando en este capítulo, es increíble lo que el Espíritu Santo hace con Isaías. Isaías es uno de los profetas, pudiéramos decirlo así, con un nivel de inspiración y revelación superior a los demás. ¿En qué sentido? Lo que este hombre está viendo, no lo está viendo en el futuro inmediato. No lo está viendo porque está pasando alrededor de él. Lo está viendo cuando el pueblo judío se encuentra cautivo en Babilonia 200 años después de lo que este hombre está profetizando. ¿Cómo es posible esto? Bueno, el Espíritu Santo lo puede hacer. Él es quien anuncia las cosas futuras antes de que acontezcan. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno, ¿y cómo llegamos a esa conclusión? Bueno, el pueblo judío que está argumentando con Dios está hablando de las características de su búsqueda. Y su búsqueda incluye oración y su búsqueda incluye ayuno. Pero no incluye en ningún lugar sacrificio, ¿verdad que no? Lo cual nos ubica en un tiempo en donde el templo de Judá, en Jerusalén, el templo del Señor, no está en funciones, pues. Por eso se deduce que está hablando de lo que está sucediendo con la gente de su pueblo alejada del templo y cuyos únicos ejercicios de búsqueda posibles son la oración, el ayuno y la meditación en su palabra. Se ven impedidos de ofrecer sacrificios porque el templo no está funcional. ¿Soy claro hasta ahí, hermanos? Digan amén. Y la primera respuesta que Dios le da hablando de los ejercicios de búsqueda nos ubica en una clase de búsqueda espiritual que Dios reprueba. Porque hay una búsqueda que Dios aprueba, hay una búsqueda que para Dios es agradable, hay una búsqueda que garantiza que le hemos de encontrar. Jeremías dijo: y me buscaréis y me hallaréis cuando me hayan buscado. ¿De qué? De todo vuestro corazón. Dios no está jugando a las escondidas. El principio bíblico dice que al que toca se le abre, ¿verdad? Y el que busca, ¿qué cosa? Encuentra. Sin embargo, a lo mejor en pasadas experiencias, en otras convocatorias, nos llegó a pasar a nosotros como le pasó al pueblo judío. Ayunamos, estuvimos en 50 días de campaña, tomé un día para orar, estuvimos en las 50 horas de oración, eran 50, ya no me acuerdo, en las 50 horas de oración, pero no hubo respuesta. No siento que hayamos alcanzado algo, no siento que en realidad hayamos llegado ahí. Bueno, cuando esta gente se pregunta, Dios se prepara para darles la respuesta. Me acuerdo del caso de Job,
que durante todos los primeros capítulos de su libro estuvo llorando y haciéndose preguntas y divagando filosóficamente, y en el último capítulo el Señor le dice: ok, ya hablaste tú, ahora me toca a mí. Cíñete como un varón valiente, yo hablaré y tú me escucharás. Amén, hermanos. Si ya le hemos preguntado a Dios, si ya le hemos consultado a Dios, Dios dice: ahora es tiempo de que escuches las razones por las cuales probablemente tu ejercicio espiritual ha resultado en frustración. Y es ahí donde entran los siguientes los versículos del 2 al 3. Y dice el Señor, ahora voy a usar otra versión, la Nueva Traducción Viviente, porque todavía me gusta la forma tan clara en que confronta al pueblo y le dice: sin embargo, ustedes se hacen los piadosos, vienen a buscarme todos los días y parecen estar encantados de aprender todo sobre mí. Actúan como una nación justa que nunca abandonaría las leyes de Dios. Me piden que actúe a su favor, fingiendo que quieren estar cerca de mí. Hemos ayunado delante de ti, dicen ustedes, y preguntan: ¿por qué no te impresionamos? La pregunta es: ¿podemos impresionar a Dios, hermanos? ¿Será posible impresionar a Dios? Él conoce el corazón, ¿verdad? Pregunta a la gente: ¿por qué no te impresionamos? Y dice el Señor: ok, les diré por qué. ¿Están listos para escuchar la respuesta? Les voy a decir por qué. Es porque ayunan para complacerse a sí mismos, y mientras ayunan, oprimen a todos sus trabajadores. Una versión antigua lo traduce como: andan detrás de todo el que les debe algo. Ya se pone interesante el asunto, ¿verdad? Entonces, cuando Dios nos responde, hermanos, probablemente no nos va a gustar la respuesta. Pero no se desespere, porque si bien el capítulo o la porción que acabamos de leer empieza como un regaño, termina con una lista de promesas de bendición, porque así es el Señor. O sea, Él es tan bueno, tan hermoso, que aun cuando nos está llamando la atención, yo veo como que se le salen las ganas de bendecirnos, como que se le caen las bendiciones de la bolsa, hermanos, de tanto que tiene para darnos. Pero lo único que busca es colocarnos en la posición correcta en la cual esas bendiciones puedan llegar a nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, esta gente de la que estamos hablando aquí creía que Dios estaba obligado a hacer lo que ellos demandaban. Sentían como que con su ayuno y su búsqueda le estaban de alguna manera doblando la mano a Dios para que Dios hiciera todo lo que ellos quisieran. A lo mejor a algunos de nosotros nos ha pasado. Me ha tocado hablar con gente que dice: yo esperaba que pasara esto, me puse en ayuno y en oración y nada pasó. Amados hermanos, a través del ayuno y de la oración nosotros no doblegamos ni persuadimos a Dios. Dios ya está persuadido de bendecirnos. A través del ayuno y de la oración, Dios produce en nosotros el estado espiritual correcto, a través del cual la humildad viene para que nosotros busquemos a Dios con todo nuestro ser y crezca la fe, esa fe que produce que la mano de Dios se mueva, hermanos. La fe mueve la mano de Dios. La lástima no mueve la mano de Dios. Porque te estés mal pasando y tus rodillas estén gastadas y porque las tripas te estén gruñendo, hermanos, no va a decir Dios: ay, mira, pobrecito, le voy a dar lo que él está esperando. No, pero cuando Dios ve fe en un corazón, fe que muchas veces es producto de una búsqueda sincera, humilde, entre la cual desde luego se incluye el ayuno, entonces esa fe hace clic con el cielo y desde el cielo llueven bendiciones para la tierra, hermanos. Bendito es el nombre del Señor. Pero fíjense algo. Dios procede a explicarles claramente por qué no pasaba nada de lo que estaban esperando. Y en la última porción del texto 3 dice: es que cuando ustedes me buscan, en realidad solo buscan su propia satisfacción. Buscan sentirse bien con ustedes mismos. Algo no me hacía completo clic cuando estaba leyendo eso, porque hermanos, cuando uno ayuna, no se siente satisfecho, todo lo contrario, ¿verdad? O sea, cuando uno ayuna, lucha contra ¿qué cosa? La insatisfacción. Pero Dios dice: cuando ustedes ayunan, lo que busca es su propia satisfacción. ¿De qué satisfacción está hablando el Señor? ¿Es que acaso hay otros apetitos aparte del apetito físico por alimento que tiene el ser humano, que a veces busca alimentar?
Desde luego que los hay. Y el apetito que el Señor está denunciando que el judío buscaba satisfacer por medio de sus prácticas religiosas se llama orgullo espiritual. Querían dar una apariencia de piedad. Querían que la gente se enterara que ellos eran gente espirituales. Querían que la gente viera sus hábitos y les aplaudiera y les entregara un premio por ser el mejor orador, no el mejor que habla, sino el que ora más horas, el que ayuna más severamente, el que se trata peor a su cuerpo. Buscaban su propia satisfacción, como si eso les garantizara un lugar, hermanos, de privilegio delante de Dios. Repito, la lástima, el duro trato al cuerpo, dice Pablo, no tiene ningún poder contra los apetitos de la carne. Hablando de la soberbia y del orgullo. Yo me acuerdo cuando era estudiante en el instituto bíblico, hermano, y de repente las alacenas se vaciaban porque los estudiantes no pagábamos y ya no había mucho que comer. Proclamaban ayuno de un día y medio o dos. Y ya más o menos sabíamos el calendario, le echábamos ojo ahí a la alacena, ya nos íbamos medio preparando. Pero les voy a confesar que yo y unos amigos y yo a veces o varias veces, casi todas las veces, nos birlábamos los ayunos. Ustedes no saben, pero quienes conocen el Instituto Bíblico Betania en Tijuana, a una cuadra, hermanos, no es propaganda, pero bueno, es propaganda, si andan por ahí vayan, están uno de los tacos más deliciosos que ustedes puedan probar en toda su vida. Pero deliciosos de verdad. Tienen años ahí, años engordando a los predicadores ahí. Ahora que estuve en Izum, los 4 años que estuve en Izum, ahí siguen los hermanos. Y son hermanos, que Dios los bendiga, porque tienen una unción para asar carne, hermanos. Entonces cuando se proclamaba ayuno en el instituto, estaban los tacos, un callejón y luego el instituto. Entonces la habitación de los hombres daba precisamente al callejón. Nosotros teníamos el número de los taqueros, hermanos, de teléfono. Y en la noche le pedíamos para atascarnos una orden así, unos amigos y yo, los más pesaditos. Y mientras todos estaban ayunando, con vergüenza lo digo, aunque no se note, hermanos. Mientras todos se supone que estaban ayunando, yo y mis amigos nos estábamos gozando ahí en la carne, ¿verdad? Al otro día nosotros bajábamos con nuestros rostros sonrientes, así como los 3 jóvenes hebreos allá en Babilonia, brillantes por la presencia de Dios. Bueno, en realidad no teníamos hambre ni nada. Y había uno, especialmente un amigo que era muy riguroso, que era de ese tipo de personas que le gustaba aparentar una espiritualidad mayor todavía, que siempre bajaba así como limón chupado, hermanos, y los cachetes. Parecía que llevara una semana ayunando el pobre hombre, ¿verdad? Y como que él era el radar espiritual de todos nosotros. O sea, quería ver que estuviéramos lo suficientemente quebrantados, quería ver que nos sintiéramos lo suficientemente culpables. Él se sentía como en una postura espiritual superior a la de los demás. Bueno, nosotros éramos unos carnales, lo confieso, ya el Señor me perdonó por eso. Pero estoy hablando de los 2 extremos en los que podemos caer cuando se proclama a esta clase de ejercicios espirituales. Uno puede caer en el extremo de decir sí, me involucro, pero al final no hago nada, ¿verdad? Al cabo nadie se va a enterar y no pasa nada. Probablemente ya te has anotado en algún ejercicio de ayuno y no lo cumpliste y no pasó nada y dices, lo vuelvo a hacer, ¿cuál es el problema? O te puedes ir al otro extremo, comenzar a darle un trato duro a tu cuerpo y creer que por eso te garantizas una postura de privilegio delante de Dios. Ni lo uno ni lo otro. Ambas son apariencias. Y de acuerdo a lo que acabamos de leer, Dios lo reprueba. A Dios no le gusta. A Dios no podemos impresionarlo. El ayuno, amados hermanos, la oración tiene que estar acompañado de un quebranto interno, de un deseo de estar en comunión con Dios. Y muchas veces lo primero que surge cuando uno comienza a ayunar es una oposición en tu propia carne, porque al cuerpo le gusta comer. ¿A usted no, hermanos? ¿No? Ahora resulta que soy el único. Bueno, yo y mi hermano Edgar allá, que tiene cierta fama, cierta nomás. Invítenlo a comer a la salida, ¿verdad, Edgar? Si se atreven. Perdona, hijo. Como si yo comiera muy poquito, hermanos. Es broma. Pero Dios denuncia que la búsqueda de este pueblo
no era sincera, sino religiosa. Diga conmigo, religiosa. No era una búsqueda en donde el corazón, estuviera acompañando al cuerpo. Era una búsqueda que solamente estaba preocupándose por la apariencia. Porque la religiosidad, hermanos, no pone a Dios en primer lugar. Pone en primer lugar el orgullo humano. La religiosidad pone en primer lugar el sentirme bien conmigo mismo. Y el propósito verdadero de ejercicios de oración y de ayuno es volver a entender que para nuestra vida Dios debe de ocupar en todo el primer lugar. O es el primero o ninguno. Él es el primero y Él es el último. Él es el alfa y Él es la omega. O sea, Dios demanda un lugar en nuestra vida y ese es el primero. Y cuando se nos llama a orar y ayunar, se nos llama a recordar quién debe de ocupar el primer lugar en nuestra vida. Por encima de los alimentos, por encima de las diversiones, por encima incluso de las personas que nos rodean y a las cuales amamos tanto. Jesús, quien fue todo amor y compasión para con los pecadores, siempre se guardó sus mejores halagos para los religiosos. Siempre condenó de manera enérgica la religiosidad. Y entre otras cosas les decía sepulcros blanqueados, serpientes, víboras, tepocatas. No, ese era el expresidente, ¿verdad? En algún momento citó las palabras de Isaías diciendo: este pueblo, yo me doy cuenta que de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Y Dios lo que busca, hermanos, es nuestro interior, nuestro corazón. Amén. Entonces no se nos olvide poner nuestro corazón en esto, hermanos. Leí una historia que ilustra perfectamente este principio sobre el hombre que encabezó el proyecto de construcción del Taj Mahal. ¿Cuántos saben qué es el Taj Mahal? Levanten su mano. Es un edificio impresionante, considerado una de las 7 maravillas modernas, ubicado en algún lugar en India, que fue construido hace muchísimos años. Y de lo que me voy enterando que en realidad es un mausoleo. Sabemos que es un mausoleo, o sea, una tumba muy elegante. Fue construido para guardar los restos mortales de alguien. ¿Y quién era ese alguien? Bueno, resulta que un sultán de aquellas tierras tenía 14 esposas. Pobrecito el hombre, ¿verdad, hermanos? 14 tenía. Pero se le murió su esposa favorita, la 14ª. Se murió y era tanto su amor que él sintió el deseo de edificar algo que dejara grabado para la humanidad el testimonio del amor tan grande que él tuvo para ella. Por eso mandó construir esa pieza arquitectónica tan impresionante que, tiene piedras preciosas, oro, y es algo, yo nomás lo he visto en fotos, pero sí se ve bastante impresionante. Pero dicen en los biógrafos y en la leyenda que de alguna manera surgió de ahí, que este hombre se quiso involucrar directamente en el proyecto de construcción. No quiso delegárselo a nadie. Él quería que cada rincón del lugar recordara y reflejara el amor que él había tenido por su 14ª esposa, aunque suene irónico, ¿verdad? De manera que se utilizaron muchísimas personas, muchísimo dinero, muchísimos materiales. Fue un tiempo largo que duró la construcción de ese tiempo, pero en algún momento este hombre se afanó tanto en la construcción que dicen que andaba dando retoques a los detalles de adentro y de repente tropezó con una caja que desentonaba con toda la hermosura que había alrededor suyo, un cajón viejo, ya la madera gastada y roída, y enojado porque casi caía, le grita a sus sirvientes: saquen este mugrero. No sé si dicen mugrero en aquellas tierras, pero ya después les digo cómo se traduce la palabra. Saquen este cochinero de aquí. Y ahí van algunos, ya lo iban cargando, y de repente alguien con mucho temor se le acerca y le dice: mi señor, en esa caja que usted quiere que saquen están los restos de su esposa. O sea, la razón por la que usted empezó todo esto está ahí. Y usted se afanó tanto en llevar a cabo este proyecto y ya se olvidó por qué lo empezó a edificar. Eso hace la religiosidad, hermanos. Uno se involucra en el cristianismo, nace de nuevo, le entrega su vida a Jesús. ¿Por qué? Porque reconoce el amor, la gracia de la que nos hablaba Moy, a la que le cantábamos hace rato, que nos perdonó, que nos transformó. Amén.
y uno tiene gratitud y uno quiere dar toda su vida por el Señor, pero de repente nos afanamos en tantas cosas, en tantos proyectos, que nos olvidamos la razón del por qué estamos en esto. Que nunca se nos olvide, amén, que la razón por la que oramos, la razón por la que ayunamos, la razón por la que convocamos tiempos de búsqueda, es porque queremos estar más cerca de nuestro amado, el cual nos amó primero, dio su vida por nosotros y al cual estamos esperando. ¿Alguien tiene un aplauso para el Señor, hermanos? Bendito es su nombre. De manera que dice el Señor, en el día del ayuno buscan su propia satisfacción. O sea, lo que hacen, lo hacen para sentirse bien con ustedes mismos. Hermano, no ayunemos para competir, no ayunemos para decir que somos más espirituales que otros, no ayunemos para presumir y que todo México se entere. No, ayunemos con una disposición de corazón de estar más cerca con nuestro amado. Que si alguna vez te has preguntado, como esta gente, ¿por qué razón buscamos a Dios y no le encontramos? Recuerda esto. La promesa divina es: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo su corazón. Y termina diciendo en este versículo: aún mientras ayunen, oprimen a sus trabajadores. Les decía, una traducción antigua del versículo 3 dice: exigen a sus deudores todo lo que les deben. Esta gente era acreedora. El Señor les permitió prosperar ahí en Babilonia. Les permitió prosperar a tal manera que incluso tenían trabajadores, ¿sí? Pero mientras ellos se daban el taco de muy espirituales, a sus subordinados los trataban con la punta del pie. Pero me gusta cuando se habla de que a sus deudores le exigen todo lo que los deben. Porque a lo mejor usted no tiene trabajador, a lo mejor sí, ahí está una palabra para los que son patrones, ¿verdad? Pero usted dice: yo no tengo trabajadores. Pero a lo mejor hay alguien que te debe, y no estoy hablando de un recurso financiero, estoy hablando de ofensas, estoy hablando de cosas que a veces albergamos en nuestro corazón en contra de alguien y que no las soltamos ni aunque ayunemos ni oremos. Dios dice: ese ayuno y esa oración no es eficaz para mí no vale, no cuenta. Mientras sigas guardando en tu corazón rencor, amargura contra alguien, lo que Dios pide es: suelta esas cargas de impiedad para que entonces pueda venir sobre tu vida bendición. Entonces, ya que les deja bien claro cuál es la búsqueda que no les agrada, procede a explicarles de qué manera Dios quiere que le busquen, incluido el ayuno. ¿Le interesa saberlo, hermano? Es importante que lo sepamos si vamos a meternos en esto, ¿verdad que sí? Ahora, versículo 4 y 5, léalo conmigo. Dice: ¿solo ayunan para qué? Para estar peleando y discutiendo y para dar de puñetazos impunemente. Les dice una pregunta del Señor: si quieren que su voz sea escuchada en lo alto. ¿Cuántos quieren que su voz sea escuchada en lo alto, hermanos? No oramos por orar, queremos que Dios nos escuche, desde luego. Bueno, ahí está la condición. ¿Quieres que tu voz sea escuchada en lo alto? No ayunen como lo han hecho hasta el día de hoy. ¿Acaso lo que yo quiero como ayuno, dice el Señor, es que un día alguien aflija su cuerpo, que incline la cabeza como un junco y que se acueste sobre el cilicio y la ceniza? ¿A eso le llaman ayuno? ¿A eso llaman día agradable al Señor? Entonces, más que reprobar la práctica del ayuno como un ejercicio espiritual, el Señor quiere enseñarnos cómo hacerlo correctamente, hermanos. Recuerdo hace algún tiempo, estaba dos personas alegando, hermanos. No me acuerdo ni por qué, pero no me acuerdo del chisme completo, pero estaban alegando. Pero de lo que sí me acuerdo es lo que una persona le dice a la otra: dale gracias a Dios que estoy ayunando, si no te pongo una recia. Literalmente le dijo eso, hermano. Y yo dije: no, pues gracias Dios, ¿verdad? Qué bueno que está ayunando. Como diciéndole: me hubieras agarrado en la carne y todavía te trajera. Porque cuando uno comienza a ayunar, se empieza a poner de mal humor por el hambre, cuando uno no está muy acostumbrado a todo eso. Bueno, son cosas que Dios pone al frente de nosotros para que aprendamos a ejercer dominio sobre ellas. Amén. Dice el Señor: ustedes ayunan para estar peleando y discutiendo. Me acordé claramente de ese ejemplo. Es verídico, hermanos, ¿ok? No crean que me lo estoy inventando. Entonces dice el Señor: ¿quieren que su voz sea oída en lo alto? Involucren su ser interior en la práctica exterior. El verdadero ayuno es del corazón, no solo del cuerpo. ¿Sabe que Jesús enseñó sobre el ayuno? ¿Sabía que Jesús enseñó sobre el ayuno, hermanos?
¿qué enseñó Jesús sobre el ayuno? Él dice, cuando ustedes ayunen, no se muestren afligidos. Mire la palabra que usa Jesús, como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a la gente que están ayunando. De cierto les digo que ellos ya han ganado su recompensa. Quieren alabanza, la tienen. Pero cuando obtienes recompensa de los hombres, pierdes la recompensa de lo alto. La pregunta es, ¿cuál es mejor? Pero tú cuando ayunes, dice el Señor, perfúmate la cabeza y lávate la cara para no mostrar a los demás que estás ayunando, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué nos está sugiriendo el Señor cuando ayunemos? Que no lo gritemos a los cuatro vientos. Ok, estamos haciendo estrategia logística porque deseamos involucrar a un ejército en esto, y uno se tiene que anotar en un día y decir, ese es el día en que voy a ayunar. Es correcto hasta ahí, hermanos. Pero ya de ahí en fuera, nada de que, ay, no puedo, hermano, porque estoy ayunando. Nada de que, ay, amor, ahorita no, porque estoy ayunando. O sea, aprovechamos cualquier momento para presumir que estamos ayunando, ¿sí? Casual, aquí en el Face, ¿verdad? Ayunando, a ver a qué hora. No hagan eso, hermanos. Que todo México se entere. Cuando hacemos eso, Jesús dice, ya obtuvieron su recompensa. Es más, mejor ayunemos también de Face, amén. Ay, Dios, qué ánimo. Hay personas que dicen, no, hermano, yo no puedo dejar de comer porque tengo esta condición y esta. Ahí les lanzo, ahorita que estamos en época de retos, ahí les lanzo un reto. Ayunen de redes sociales, hermano. Vea qué bonito que de uno de repente ya no sabe qué hacer con tanto tiempo. Ya no sabía que tenía 24 horas del día. Estoy hablando un poco en broma, pero esto es algo muy serio. ¿Cuánto tiempo invertimos en redes, en televisión, en entretenimiento? O sea, ayunar no solo involucra los alimentos, no es una malpasada, no es una dieta, es un enfocarme en Dios. Y si por estar dando like o viendo qué le contestó quién a quién ahí en el ciberchisme, no puedo concentrarme en Dios, entonces no estoy cumpliendo el propósito del ayuno. ¿Estoy siendo claro, hermanos? Entonces, eso dice Jesús, que nadie se entere. Solamente tú y el Señor que ve lo secreto. Llegará el momento en que te recompense en público. Llegará el momento en que haya pago por tu búsqueda sincera y honesta. Eso es una sugerencia solamente, hermanos. ¿Cuáles son algunos de los beneficios de ayunar? Miren, en primer lugar, es que aprendemos a ejercer dominio propio sobre nosotros. Diga, dominio propio. Que cómo nos hace falta el dominio propio. ¿A alguien le hace falta el dominio propio? Aquí hay uno, hermanos. Amén. No el demonio propio, el dominio propio. Porque ayunar es abstenerse de algo legítimo que no es pecaminoso, como la comida, ¿verdad? Como el entretenimiento, como las diversiones. ¿Es algo legítimo o no lo es, hermano? Cuando uno puede sujetar o abstenerse de algo que es legítimo, comienzas a ejercitarte también para dominar y abstenerte de lo que no te es legítimo, como el pecado. Entonces, si te puedes abstener de comer por un espacio de tiempo, por la práctica, vas a comenzar a abstenerte también de pensamientos impuros. Vas a comenzar a abstenerte también de actitudes incorrectas en tu corazón. Vas a abstenerte también del lenguaje no adecuado. Si sabes frenar tu estómago, aprenderás a frenar tus ojos, aprenderás a frenar tus manos, aprenderás a frenar tu lengua. ¿Y cómo necesitamos aprender? ¿O cómo necesito yo aprender, hermano? Y cuando el cielo ve que un creyente aprende a ejercer autoridad sobre sí mismo, está viendo a alguien que es candidato para que se le confíe autoridad espiritual, hermanos. Porque el cielo no desperdicia recursos. ¿Sí? Esos son algunos de los beneficios del ayuno. Por eso usted y yo necesitamos ayunar. Cuando somos capaces de ejercer autoridad sobre nosotros, el cielo nos suelta autoridad en lo material y desde luego que también
en lo espiritual. Por eso Jesús dice que hay un género de demonios que no se sujeta más que con oración. ¿Y qué, hermanos? A veces uno cree que quiere decir esto de que ve el demonio está muy fuerte y bueno, voy a ir a orar y ayunar, al rato regreso, quédate con el demonio. No, no es tanto así. Es que por la práctica común en la vida diaria, por el ejercicio espiritual, hermanos, adquieres una autoridad que en el momento en que se requiera puedes echar mano de ella para echar fuera todos los géneros demoníacos que se te enfrenten. ¿Cuántos me siguen hasta ahí, hermanos? ¿Dan gloria a Dios por esto? Ok, continuamos. Hay otro elemento. Dice que cuando el ayuno es ejercido correctamente, produce, dice el versículo 6, que se desaten las ataduras de la impiedad, que se sueltan las cargas de la opresión, se pone en libertad a los cautivos y se rompe todo yugo. ¿Alguien da gloria a Dios por esto, hermanos? ¿Alguien puede darle un aplauso fuerte al Señor? Pero hay otro elemento que Jesús le agrega a la cuestión de búsqueda espiritual. Un ingrediente que a veces se nos olvida mezclar con nuestros tiempos de búsqueda. ¿Sabe cómo se llama? Diga conmigo, obediencia. Dígalo más fuerte, obediencia. Porque a veces somos bien chistosos, hermanos, y solemos catalogar las cosas en espirituales y no espirituales. Y para nosotros lo espiritual es venir a la iglesia, congregarnos, orar, ayunar, cantar, levantar nuestras manos, ¿verdad? Pero de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios, no hay nada más espiritual ni nada que agrade más a Dios que cuando alguien obedece plenamente a su palabra. Entonces esta gente tenía un problemón. Sí ayunaban, sí oraban, sí investigaban la palabra, sí dejaban que les ministraran, pero se les había olvidado un pequeño detalle: eran desobedientes a la escritura. Entonces el Señor les está desnudando, ¿verdad? Preguntan por qué no he contestado, preguntan por qué ayunan y no me han encontrado. Pues ahí está la respuesta, paso por paso. La espiritualidad que Dios busca producir en sus hijos no es una espiritualidad mística, sino práctica. Una que afecte nuestra manera de vivir. No una que nos haga vivir como entre las nubes, hermanos, alejados de la realidad, sino una que en nuestra realidad nos permita glorificar a Dios a través de nuestros actos. No es que andemos por ahí hablando en lenguas, no es que andemos por ahí, amados hermanos, solamente caminando en otra dimensión. Es que ahí, en donde quiera que andemos, todos los días podamos reflejar el gobierno de Dios sobre nuestra vida a través de la obediencia, a través de nuestros actos, a través de nuestro comportamiento. Cuando un creyente es obediente y busca a Dios constantemente y ora, ayuna, ese creyente será grandemente bendecido. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Ahí es a donde Dios quiere llevarnos, hermanos. Repito, pocas cosas hay tan espirituales como la obediencia. Y en este capítulo Dios también está pidiendo a su pueblo tres cosas más. En el capítulo 6, en el versículo 6 les está pidiendo justicia. Diga conmigo, justicia. Sean justos. Levanten las cargas de los oprimidos. No sean gente que se la vive acusando a los demás. Quiten el yugo a quien se los han puesto. Justicia. Su comportamiento tiene que ser tal como el que Jesús mencionaba en Mateo 7:12. Hagan con los demás lo que les gustaría que los demás hicieran con ustedes. Sin embargo, nosotros siempre nos ponemos por delante, ¿verdad? Y decimos, como me traten, te voy a tratar. Si me tratas bien, te voy a tratar bien. Si me tratas mal, te voy a tratar mal. Pero la regla de oro no es así. La Biblia dice que debemos de tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros. Incluso si nos maldicen, tenemos que bendecir. Eso es algo que usted y yo, hermanos, no podemos negociar. Tenemos que obedecer. En el versículo 7 también dice: ayunar es que compartas tu pan con quien tiene hambre. Lo que no te vas a comer tú, a lo mejor te vas a encontrar a alguien en la calle a quien dárselo. ¿Sí? Que recibas en tu casa a los pobres vagabundos. Ya nos está metiendo en problemas el Señor. Que cubras al que veas desnudo. Y que no le des la espalda a tu hermano cuando esté en necesidad. Pues con razón no los oía Dios. Oraban, ayunaban, pero peleaban entre ellos. Había gente muriéndose de hambre entre ellos y ellos se hacían los muy justos, no se querían contaminar. Había pleitos, disensiones, injusticia,
trataban mal a la gente que trabajaba con ellos, ¿cómo Dios los va a escuchar? Queremos que Dios nos escuche, hermanos. Veamos ese ejemplo. No le des la espalda a tu hermano que está en necesidad. Y luego en el versículo 9 le dice otras 3 cosas. Si quitas del medio de ti el yugo, el dedo acusador. Es que él es así. Es que ella es esto. Acusador. Todos son una bola de... Y se nos salen los adjetivos. Dios dice, cuando tú estás apuntando con un dedo, los otros te están apuntando a ti, ¿verdad? Quieres quitarle la paja a tu hermano y no te has dado cuenta que traes un barrote enorme en tu ojo. Quita de en medio de ti el dedo acusador y el lenguaje vano o vacío. ¿Qué será el lenguaje vano o vacío, hermanos? ¿Lo hablaremos? ¿Lo escribiremos? Lo único que sé es que el Señor nos lo está demandando, ¿verdad que sí? Es algo que debemos incluir en nuestros tiempos de ayuno y oración. Y no nomás el día que nos tocó. De aquí en adelante, cada que el Señor nos convoque, tomémoslo en cuenta. No vaya a ser que nos encontremos en algún momento como el pueblo judío preguntándole al Señor, ¿por qué, Señor? 7 días, campaña, te pedimos que vuelvas a ti el corazón nuestro y no contestas. No sea que el Señor nos responda de esta manera. Sí, estabas ayunando, sí estabas orando, pero a la misma vez estaban peleando entre ustedes. A la misma vez sabía que entre ustedes había necesidad y tú le diste la espalda. A la misma vez andabas acusando. A la misma vez andabas hablando a las espaldas de tu hermano. ¿Cómo quieres que te oiga? Eso es lo que está diciendo aquí. La obediencia a los mandatos de Dios es mejor que cualquier sacrificio que podamos ofrecerle, hermanos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ahora, ya viene la buena. Digan gloria a Dios por esto. Ya era hora, ¿verdad? No creemos, y también yo paso por ahí cuando lo tengo que leer, hermanos. O sea, va uno detenidamente y está el Señor hablando y hablando y dando y dando. Pero me encanta el Señor, y cada que lo conozco me enamoro más de Él, porque repito, es tan bueno que incluso cuando empieza regañándonos, termina prometiéndonos bendición. Y en la última porción de este capítulo se encuentran las bendiciones de la verdadera búsqueda. Yo creo que Dios ha de bendecirnos de manera sobrenatural y sobreabundante. Y muchos de ustedes van a gozar de una bendición extra, hermanos. Prepárense. Van a recibir bendición del cielo a manos llenas, en muchos sentidos. ¿Por qué razón? Porque Dios ha estado preparando el corazón. Amén. Antes de que caiga la lluvia, Dios prepara el terreno. Antes de que cayera el maná en el desierto, primero el Señor enviaba un rocío que preparaba la tierra. Así yo veo que el Señor está preparando nuestras vidas, nuestras manos, para que cuando llegue su bendición, nuestro corazón esté listo para recibirlo. ¿Alguien quiere la bendición de Dios, hermanos? Alguien dice, Señor, bendíceme, yo lo quiero, para mí lo creo y lo recibo para los míos. Que la Biblia nos enseña que Dios es galardonador de los que le buscan. No tiene por qué hacerlo, sin embargo lo hace. Nuestro deber como hijos suyos es buscarle para andar derechos, pero Dios es tan bueno que cuando le buscamos nos bendice. Y cuando nos bendice lo hace a manos llenas, hermano. Me impresiona cómo es Dios. Siempre tan dispuesto a bendecirnos, que usa cualquier ocasión para recordárnoslo. Como te decía al principio, como si las bendiciones se le cayeran de la bolsa de tan desbordantes que son. Empieza dando una regañada tremenda y termina dando unas promesas increíbles, hermanos, que yo quiero que lean conmigo. Miren, versículo 8 al 12. Grabe esta cláusula en su mente. Porque Dios, esto habla de cómo Dios trabaja con nosotros. En el capítulo 8, la primera parte, está aquí. Ok, este solamente dice entonces. Pero la traducción que yo estoy usando dice en el versículo 8, si actúas así, entonces, diga conmigo, si actúas así, dígalo otra vez, si actúas así, entonces, ahí está. Si así procedes, que se traduce como si actúas así, entonces. Esto nos habla de una cláusula condicional. Si tú cumples con estas condiciones, lo demás viene, ¿verdad? ¿Cuáles son las condiciones? Las que hemos venido observando, las que hemos venido leyendo.
Si cuando ayunamos y oramos metemos las condiciones que Dios nos está diciendo en su palabra, todo lo que está a punto de describirnos es nuestro. Nadie nos lo dio, no nos lo ganamos por esfuerzo, perdón, más bien nos lo dio porque nos ama. ¿Y qué es lo que nos da? Miren, si actúas así, entonces tu luz brillará como el alba y muy pronto tus heridas sanarán. La justicia será tu vanguardia y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces clamarás y el Señor te responderá. Le invocarás y Él te dirá: aquí estoy. Si quitas en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el lenguaje hueco, y si compartes tu pan con el hambriento y satisfaces el hambre de los afligidos, entonces tu luz brillará entre las tinieblas y la oscuridad que te rodea será como mediodía. Entonces yo, el Señor, te guiaré siempre y en tiempos de sequía satisfaré tu sed. Infundiré nuevas fuerzas a tus huesos y serás como un huerto bien regado, como un manantial cuyas aguas nunca faltarán. De generación en generación tus descendientes edificarán las ruinas y los cimientos de antaño, y tú serás conocido como reparador de ruinas y restaurador de brechas o de calles transitables. En lo que acabamos de leer hay 13 promesas. 13 promesas que son tuyas y que no solo son bendición para ti, sino para tus generaciones. Es bueno el Señor, hermano. No nomás te voy a bendecir a ti por obedecerme. Tus hijos van a nacer benditos y los hijos de tus hijos van a traer más bendición todavía. Y cada uno de tus descendientes por tu obediencia tendrán mi bendición. Si bien yo soy Jehová que visito la maldad de los padres a la tercera y a la cuarta generación, pero hago justicia y misericordia hasta 1000 generaciones de los que aman mis mandatos, de los que andan en mis caminos. Así de desbordante es el amor y la bondad de Dios, hermanos. Y podríamos dedicar toda otra hora, otro sermón para analizar cada una de las promesas, hermanos. Analícelo en su casa y glorifique a Dios por ello. Yo me quiero quedar con la última porción ya para terminar. De generación en generación, dice, tus descendientes edificarán las ruinas y los cimientos de antaño. Note esta promesa, ¿se acuerdan dónde les dije dónde estaba el pueblo? En Babilonia, ¿ok? Y la ciudad de sus padres está ¿cómo? En ruinas. El templo está destruido. Decíamos el jueves, no había muro y las puertas habían sido consumidas por el fuego. Ok, dice, tus generaciones, tus descendientes, aunque a tus padres les tocó juicio, a tus padres les tocó disciplina, a tus padres les tocó recibir ruina, los que vengan después de ti, lo que van a recibir es una unción para restaurar, para reparar. Lo que estaba en ruinas lo van a volver a edificar. Lo que estaba destruido por el enemigo lo van a volver a levantar. Es una unción para sobreedificar, hermanos, para levantar ruinas. Reciba esta palabra aquellos que como yo no provienen de un linaje cristiano, que todo lo que recibieron fue ruinas en su árbol genealógico. Hay promesa que si tú pones a Dios en primer lugar, Él te toma de la cola y te pone a la cabeza y te hace alguien que va a heredar bendición a sus generaciones. Y aquellos que nacieron en casa cristiana, todavía más bendición para ustedes. Porque es bueno el Señor, hermanos. Aunque hayas recibido una herencia en ruinas, tú y los tuyos edificarán sobre ellas cosas mayores para el reino de los cielos. Por esta razón, dice el Señor, serás conocido como un reparador de ruinas, un restaurador de caminos para habitar. Es decir, quien esto haga, quien obedezca en estas cláusulas, quien busque a Dios de todo su corazón, Dios lo toma de la cola y lo pone a la cabeza. Y por lugares en donde parecía que no había nada, Dios lo utiliza como una punta de lanza. Va abriendo un camino hacia lugares de bendición y muchos le vienen siguiendo. Ese es el diseño que Dios tiene para nosotros. Esa es la palabra que Dios profetizó para esta iglesia. ¿Cuántos lo recuerdan, hermanos? Punta de lanza, entrar a terrenos vírgenes. ¿Cómo? Cuando buscamos a Dios cumpliendo con sus requisitos. ¿Cuántos lo quieren para su vida? Yo lo quiero. Reedificar ruinas. Levantar lo que el enemigo asoló. Volver a levantar lo que el enemigo creyó que ya había destruido. Y abrir el camino de bendición para muchos que no lo conocían. Eso es una bendición, hermanos. Eso es un privilegio
que el Señor se los da a los que le ponen en primer lugar. ¿Para qué vamos a ayunar? Para acordarnos que Él es el primero. Sí. ¿Para qué nos está convocando el Señor nuevamente a afligir nuestro cuerpo junto con nuestro espíritu? Para recordarnos que no hay nadie en el cielo ni en la tierra mayor que nuestro Dios, y que todo lo que tenemos se lo debemos a Él, y que Él no nos ha dado conforme a nuestras rebeliones, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Más bien, como el Padre se compadece de sus hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Que como está alejado el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Que así de la distancia que hay entre el cielo y la tierra, así está de lejos el Señor de enojarse con nosotros, porque se acuerda de nuestra condición, se acuerda que somos polvo, pero también sabe que del polvo nos formó para la alabanza de su gloria, para buenas obras, las cuales Él predestinó desde antes de la fundación del mundo, para que anduviésemos en ellas. Es bueno el Señor, hermanos. Las promesas de Dios son sí y son amén, pero todas ellas están sujetas a esa cláusula. Todas. Si haces así, si actúas así, entonces esto es tuyo. ¿Alguien quiere ese diseño de Dios para su vida, hermano? ¿Alguien quiere ser un reparador de brechas, un restaurador de ruinas? ¿Alguien quiere tener ese privilegio de ir al frente como una punta de lanza, abriendo el camino para que muchos otros entren detrás de ellos al lugar de la bendición? ¿Alguien lo quiere? Bueno, solamente tenemos que hacer caso a las indicaciones de Dios. Como si fuera tan fácil, ¿verdad? Con la ayuda de Él se puede, hermanos. Con la ayuda de Él todo es posible. Amén. Si quizá nos hemos preguntado, ¿por qué, Señor, ayunamos y te buscamos y no te encontramos? Puede ser que en el reflejo del pueblo judío encontremos algo que arroje luz sobre nuestro comportamiento. Y estamos en el tiempo perfecto para que no entremos con esas condiciones a nuestro corazón, a este nuevo proyecto al cual estamos siendo convocados. ¿Cuántos dicen amén a esto, hermanos? Póngase de pie, por favor. Invito a los músicos aquí al frente. Dios es tan bueno que no nos da lo que nos merecemos. Amén, hermanos. Es lo mejor que nos podía pasar. Hace 15 días tuve una experiencia que me hizo entender nuevamente el significado de la gracia, de la misericordia y de la justicia. La justicia es cuando alguien recibe lo que merece, ¿verdad? La misericordia es cuando no recibe lo que merece. Pero la gracia es cuando recibe lo que no merece. Venía del puerto de Veracruz y tenía que hacer escala en el DF. Y cuando llego a la puerta de la aerolínea donde se supone iba a salir, me dice que algo habíamos hecho mal en el trámite, no tenía un asiento asignado y me iban a poner en una lista de espera para ver si no se llenaba el vuelo, pues entonces me iban a meter ahí, porque alguien no hizo bien el trámite, el vuelo estaba sobrevendido. Y bueno, me quise alterar, pero ya me dijeron, no se preocupe, señor, si se queda le vamos a dar un viaje redondo a donde usted quiera. Dije, bueno, está bien, me gusta la idea, ¿no? Pero el asunto ya es que de repente ya empiezan a embarcar. Y cuál va siendo la sorpresa, que el último lugar era para mí. Ya no estaba tan contento, hermano. Ya me había gustado la otra idea. Pero en fin, ahí voy en el último asiento, allá casi al fondo del avión, cerca del baño. Abrían la puerta del baño y me iban a pegar a mí. Me tocaba a mí por justicia, pudiéramos decir. Más bien, por justicia me iba a quedar sin lugar. Por misericordia me dejaron entrar. Pero resulta, hermanos, que había una pareja que quedó separada. Al hombre también estaba en lista de espera y la mujer sí tenía su asiento asignado. De manera que cuando entro ahí, al hombre le tocaba justo a un lado de mí. Pero como se querían tanto, o al menos eso aparentaban, hermanos,
se querían ir juntos y me dicen: Señor, le cambiamos su asiento. Y dije: pues ¿quién soy yo para interrumpir esta historia de amor, verdad? Venga. Total que ya alcancé. ¿Dónde está su asiento? Le digo: señora, allá en primera. Ay, papá. Oiga, hermano, yo he viajado, pero viajar en primera es otra cosa. Uno se estira. No, con nosotros vas así, mira. Uno que es grande, casi siempre me toca alguien más grande que yo, no te puedes ni mover. Pero viajar en primera, ya ni me sabía lo que era comer en los aviones. Ya todo te lo venden, ¿verdad? Apenas acababa una cosa y ya me estaban ofreciendo otra. Yo no pagué por eso. Eso es gracia. Eso es gracia. Gozar de los privilegios por los que alguien más pagó. Amén, hermanos. En el mismo viaje, justicia, misericordia y gracia. ¿Qué quieres? Yo me quedo con la gracia. Sirvo a un Dios de gracia, que por su gracia no nos da, no solo se queda en no darnos lo que nos merecemos, sino que nos da lo que no nos merecemos. Nos bendice y nos bendice a manos llenas. Quizá nosotros mereceríamos disciplina, quizá nosotros mereceríamos otra cosa, pero es tan grande su amor que dice: te voy a dar mi bendición, te voy a hacer que brilles como la luz del mediodía, voy a hacer una cobertura perfecta para ti, vas a ser como un huerto regado, tus aguas jamás te van a hacer falta. Es gracia. Levanta tus manos y dice: Señor, yo busco y quiero tu bendición, pero sobre todo te quiero a ti. Señor, sigue preparando nuestro corazón para este proyecto, Señor, de ayuno y de oración, para que entremos a Él con la actitud correcta. Todas esas bendiciones que tú nos prometes dar, no las merecemos, pero tú no las quieres dar y nosotros las queremos recibir, Dios. Yo las quiero y no te voy a pagar con ellas ayunando u orando, Señor. No tienen precio, o si tienen precio es algo impagable para mí. Es el precio de la sangre de Cristo, el cual ya fue dado. Yo solo lo creo, Señor, y lo quiero para mi vida y para los míos. Señor, yo declaro que este evento de ayuno y de oración no será uno más, será un parteaguas. Es el comienzo de abrazar el diseño de punta de lanza para restaurar ruinas, Señor, para abrir brecha en camino nuevo, camino que lleva bendición. Si en el pasado erramos, Dios, nuestra actitud, si en el pasado, Señor, se nos olvidó meter el corazón y nos preocupamos solo por la apariencia, no permitas que sea así en este día, en esta ocasión, Dios. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo te busque incansablemente y te busque hasta encontrarte, te busque de todo corazón, porque tú has prometido que cuando esto hagamos, tú te dejarás encontrar. Así, Señor, hasta los ayunos saben rico, porque en tu presencia, Señor, es nuestro alimento. Porque no hay nada más deleitoso que estar contigo, precioso Dios. Quiero pedir a todos los 70 o todos los que fueron convocados a liderar los grupos y a convocar, vengan acá al frente. Quiero orar con ustedes. Nadie se mueva, por favor. Todos los que fueron convocados, hermanos, para liderar grupos de ayuno y de oración, salgan de su lugar y estén acá al frente. Tómense de las manos, por favor. Hagan hileras y tómense de la mano.